Capítulo 21. La relación rota entre el protagonista y la heroína. Intenciones impuras por un poco de amor. ¿No estaba Ye Chen encerrado en la mazmorra? ¿Cómo apareció aquí de repente? ¿Escapó? Su Xingye frunció el ceño, confundida, por la repentina aparición de Ye Chen. Él, sin embargo, no notó el leve cambio en su expresión, después de que su maestra Yan Yi consumiera la píldora reunidora del espíritu inmortal. La fuerza de su espíritu residual se fortaleció, permitiéndole ayudar a Ye Chen a escapar. Pero en lugar de huir del terreno sagrado Taixuan, Ye Chen corrió directamente al salón de la doncella sagrada, buscando a su Xingye. Con la ayuda de Yan Yi, colarse sin ser visto fue sencillo. Lo que lo sorprendió fue que su Xingye, quien normalmente se dedicaba por completo a la cultivación en su palacio, no estaba allí. La inquietud comenzó a devorar su corazón. ¿Acaso Gu Chang'e la había obligado a vivir con él? Ese pensamiento lo destrozó. Se escondió en el salón, con el corazón pesado. Finalmente volvió a verla. Xingye, debiste haber sufrido mucho estos días. Ye Chen intentó hablar, pero las palabras se le atragantaban. Su Xingye no lucía agotada ni triste. Al contrario, su belleza parecía aún más etérea, más deslumbrante. Él quería preguntarle cómo había estado, pero no sabía cómo empezar. No. Importaba cómo la mirara. No parecía que estuviera sufriendo. Su Xingye, por su parte, lo observó con frialdad y preguntó: Ye Chen, ¿qué haces aquí? No hay tiempo para explicaciones. Xingye, te sacaré de este infierno. Te llevaré lejos del terreno sagrado Taixuan. Ye Chen se acercó, convencido de que su Xingye estaba siendo oprimida por su padre y por Gu Chang'e. Para él, todos, en el terreno sagrado, la perseguían. Ella estaba atrapada en una prisión de fuego, y solo él podía liberarla. Pero su Xingye retrocedió de inmediato, evitando incluso que rozara su manga. Su tono fue frío y molesto. Ye Chen, ¿por qué no puedes entender que jamás abandonaré el terreno sagrado Taixuan? Si no vienes conmigo, te llevaré a la fuerza. A diferencia de Gu Chang'e, yo nunca te obligaría a hacer algo que no quieras. Ye Chen ignoró la contradicción. El tiempo apremiaba. Si los ancianos los descubrían, escapar sería imposible. No, me obligarás. ¿Y aún así planeas llevarme por la fuerza? Por la amistad que alguna vez tuvimos, fingiré que esto no ocurrió. Pero con tu nivel actual, no eres rival para mí. Su Xingye se mantuvo serena. Ella era una cultivadora del reino trascendente, incluso más poderosa que el recién nombrado santo hijo de Taixuan. Ye Chen apenas había alcanzado el reino del palacio espiritual. Si luchaban, el alboroto atraería a los ancianos de inmediato. ¿Por qué eres tan terca, Xingye? ¿Ya te rendiste ante ese opresor, Gu Chang'e? Ye Chen no podía creer lo que decía. ¿Qué había pasado entre ellos mientras él estaba encerrado? Pero su Xingye respondió con calma. El joven señor Gu jamás me ha oprimido. Todo lo que he hecho ha sido por voluntad propia. No seas tan parcial, Ye Chen. Gu Chang'e no será el mejor hombre, pero tampoco es tan malvado como crees. Mi cuerpo sigue siendo puro. El joven señor Gu no me ha tocado ni una sola vez. Esa es la mejor prueba de su carácter. Su Xingye bajó la mirada, con un dejo de autodesprecio en su voz. En cambio, he sido yo quien ha tenido intenciones impuras, intentando ganarme su amor. Quería que Ye Chen entendiera, de una vez por todas, que entre ellos no había futuro. Lo mejor sería que no volviera a buscarla. ¿Soy realmente tan encantador? Gu Chang'e sonrió con diversión, oculto fuera del palacio, observando el espectáculo. Su habilidad para manipular desde las sombras era verdaderamente aterradora. Aunque su Xingye lo sobreestimaba, eso solo demostraba el poder de la autojustificación. Gu Chang'e había vigilado cada movimiento de Ye Chen. Sabía perfectamente que al escapar vendría directo a buscar a su Xingye. Había estado esperando este momento, y su Xingye no lo decepcionó. Ding, la relación de Ye Chen con la heroína ha sido destruida. Ye Chen perdió 50 puntos de fortuna. Has recibido 250 puntos de destino. La notificación del sistema hizo que su sonrisa se profundizara. Ye Chen, pobre hijo del cielo, dijo, pronto serás destruido por tus propias manos. Ye Chen se sintió eufórico al escuchar que Gu Chang'e no había tocado a su Xingye. Toda su rabia y tristeza se desvanecieron, pero sus siguientes palabras lo dejaron paralizado. ¿Qué? ¿Su Xingye había intentado ganarse el amor de Gu Chang'e?
Con intenciones impuras, su mente quedó en blanco. ¡Ay, pequeño Chen! Tu prejuicio contra el joven señor Gu es demasiado profundo. Yan Yi suspiró desde el vacío del anillo espiritual. Su espíritu se había fortalecido tras consumir la píldora y observaba la escena con aburrimiento. Después de todo, ¿quién podría resistirse al joven señor Gu? Apariencia imponente, cultivación aterradora, un trasfondo que hacía temblar a los cielos. Santa Chingé, la que quiere subir al cielo agarrada del trineo de Gu Chang'e. Capítulo 22. La belleza cruel. Zanahoria y palo. La expresión zanahoria y palo representa la recompensa y el castigo. Es una técnica de condicionamiento. Cuando alguien actúa bien, se le da la zanahoria que desea. Cuando actúa mal, se le da el palo que teme. Así se le moldea, hasta que actúe justo como tú quieres. Su Ching'e era una mujer inteligente y racional. Ahora que había decidido seguir a Gu Chang'e, no había vuelta atrás. Ye Chen ya no tenía lugar en mi Oyeponesino. Su vida. Yan Ji, como mujer, entendía perfectamente los pensamientos de su Ching'e. Si estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo. Por eso suspiró con pesar. ¿Por qué, pequeño Chen? ¿Por qué tenías que ser tan hostil con el joven señor Gu? Ching'e, estás mintiéndome, ¿verdad? Esto es una broma. El aroma elegante que llenaba el salón no podía calmar el caos en la mente de Ye Chen. Su cabeza zumbaba, le dolía y se aferraba a su frente como si quisiera arrancarse la confusión. No podía creer que su Ching'e, la doncella fría y distante, dijera esas palabras con su propia boca. Solo he dicho la verdad. Si decides creerla o no, es asunto tuyo, pero por favor no vuelvas a buscarme. Si el joven señor Gu nos viera juntos, tendría que darle una explicación. Su Ching'e mantenía su rostro sereno, pero sus palabras eran como cuchillas sin misericordia. Ya, lo había dicho todo. Si Ye Chen insistía en su obsesión, ella tomaría medidas extremas. Debe ser Gu Chang'e. Él te ha hechizado. Viene del legendario reino superior. Seguro conoce esas artes oscuras. Ye Chen rugió. Sus ojos se tornaron rojos como la sangre, y su mirada era la de una bestia acorralada. Cálmate, pequeño Chen. Vas a sufrir una desviación del ki. Yan Ji, desde el anillo espiritual, sintió el desequilibrio de Ye Chen y envió oleadas de energía fría para estabilizarlo. No, no puedo creerlo. Ye Chen gimió. ¿Cómo podía la diosa que tanto admiraba comportarse así? Su Ching'e también endureció su expresión. Desenvainó su espada larga y se preparó para atacar. Toc, toc, toc. En ese instante alguien golpeó la puerta del salón. Una voz burlona se escuchó. ¿Se encuentra la santa doncella Ching'e? Gu Chang'e apareció en la entrada vestido de negro con una sonrisa peculiar. Su presencia era siniestra, pero encantadora. Era el momento perfecto para unirse al espectáculo. No podía dejarle toda la carga a su Ching'e, ¿verdad? Al escuchar esa voz familiar, el rostro de Ye Chen se transformó. La incredulidad dio paso al odio profundo y a una intención asesina. Pequeño Chen, huye ahora. Yan Ji también se alarmó. Aunque Gu Chang'e había prometido no hacerle daño, ellos seguían siendo fugitivos. Si decidía usar eso en su contra, no tendrían defensa. Su Ching'e se quedó paralizada. ¿Por qué Gu Chang'e había llegado justo ahora? No. Con su fuerza, insondable, seguramente había estado allí todo el tiempo. ¿Era esto una prueba? ¡Puf! ¡Ataque! Su Ching'e no lo dudó. El poder del reino trascendente estalló. Una luz de espada helada rasgó el vacío y cortó carne. ¡Urgh! Ye Chen gritó. Estaba por escapar, pero la espada de su Ching'e casi le atravesó el corazón. Solo su instinto de combate lo salvó. Esto no es bueno. Esta chica es cruel. Yan Ji no esperaba tanta frialdad. Usó su poder para envolver a Ye Chen y lo sacó por la ventana. ¿Qué ha pasado? Gu Chang'e entró al salón fingiendo sorpresa. Joven señor Gu, Ching'e le ha fallado. Su Ching'e sabía que él había estado observando todo desde las sombras. Un escalofrío recorrió su espalda, un solo error, y caería en un abismo sin fin. No, no me has decepcionado. Gu Chang'e sonrió con aparente alegría. ¿De verdad? Su Ching'e dudaba. Había intentado matar a Ye Chen, pero él logró escapar. La culparía por no haber sido más letal. Por supuesto. Si matarlo fuera tan fácil, no estaría tan frustrado. La próxima vez que lo veas, será una enemistad de sangre. ¿Te arrepientes?
Su Chingue negó con la cabeza. Ya lo esperaba desde el momento en que decidí seguir al joven. Señor Gu. Bien, Gu, Chang'e asintió aún sonriendo. La relación entre Su Chingue y Ye Chen estaba rota. Ahora eran enemigos mortales. Ya no necesitaba ser tan duro con ella. La estrategia de zanahoria y palo había funcionado. Su Chingue se había rendido por completo. Y además, ella estaba bendecida con una fortuna excepcional. Su futuro sería brillante. Gu Chang'e la quería a su lado. Ya no temía el contraataque del destino. No te preocupes. Esta vez no te estaba probando. Siempre confié en ti. Solo quería disfrutar del espectáculo. Gu Chang'e se rió suavemente. Y con una ternura inesperada la atrajo a su abrazo. Su Chingue quedó paralizada. Su cuerpo temblaba y sus ojos brillaban como gemas confundidas. Era la primera vez que estaba tan cerca de un hombre. Y no cualquier hombre, sino Gu Chang'e, el monstruo frío e impenetrable. Nunca imaginó escuchar palabras tan dulces de él, y esa repentina ternura desató el caos en su corazón. Capítulo 23. La familiaridad engendra afecto. El que conquista a los favorecidos. Su Chingue no podía negarlo. Estaba confundida. Hace apenas unos instantes su corazón había dado un vuelco. Escuchar palabras tan tiernas de alguien como Gu Chang'e la había conmovido. Incluso se sintió halagada. Pero sabía bien que 9 de cada 10 palabras que salían de la boca de Gu Chang'e no eran verdades sinceras. Acompañar a un monarca era como acompañar a un tigre. Un solo paso, en falso, y te devoraba. Ella aún estaba lejos de conquistar el corazón de Gu Chang'e. Qing'e se siente tocada al saber que el joven señor confía tanto en mí. Respondió con una sonrisa suave mientras su figura delicada se apoyaba contra el cuerpo de Gu Chang'e. ¿Estás realmente conmovida? ¿O simplemente no te atreves a estarlo? Gu Chang'e preguntó con una sonrisa casual. Sabía que una mujer tan astuta como Su Chingue no se rendiría por un par de palabras dulces. Pero no importaba. Al fin y al cabo, ¿no dicen que la familiaridad engendra afecto? Ding, has activado un evento fortuito. Tu valor de fortuna ha aumentado en 60 puntos. Has ganado 300 puntos de destino. El aviso del sistema sorprendió. A Gu Chang'e, sin darse cuenta, su valor de fortuna había superado los 100 puntos. Aunque el color seguía siendo oscuro, el cambio era evidente. Gu Chang'e reflexionó. Si lograba aumentar su fortuna rápidamente, entonces incluso los hijos favorecidos del cielo no serían un problema. No tendría que dar tantas vueltas para aplastar a insectos como Ye Chen. Parece que puedo aumentar mi fortuna sin enfrentar directamente a los hijos del cielo. Basta con conquistar a otros bendecidos con gran fortuna. Aunque Su Chingue parecía impasible, en el fondo ya comenzaba a rendirse ante él. Por eso su fortuna había aumentado. No necesitaba que el sistema se lo confirmara. Lo sabía. Ahora tenía una nueva vía para ganar poder, conquistar a los favorecidos por el destino. Mientras tanto, en el terreno sagrado Taishuan, la noticia del escape de Ye Chen se esparció como pólvora. Los ancianos y discípulos estaban furiosos, pero también aterrados. Después de todo, Ye Chen había ofendido al joven señor Gu Piz y, por culpa de su negligencia, había escapado. Si Gu Chang'e decidía culparlos, ni cortando 10.000 cabezas sería suficiente. El santo señor Taishuan, antes arrogante y altivo, ahora estaba pálido de miedo. Padre, no te preocupes tanto. El joven señor Gu no te culpará por esto. Su Chingue, en cambio, permanecía tranquila. El Pochiloe, santo señor, suspiró aliviado. Recordó que su hija estaba ganando cada vez más atención y afecto del joven señor Gu. Chingue, si él llega a culparme, di algunas palabras buenas por tu padre. Su Chingue mantuvo su expresión serena, aunque por dentro quería rodar los ojos. ¿Cómo podría cambiar la voluntad de Gu Chang'e si él decidía actuar? No te preocupes, padre. Aún así lo tranquilizó. Ella intuía que Gu Chang'e había dejado escapar a Ye Chen. A propósito. Pero el motivo seguía siendo un misterio. En el gran salón del santo señor Taishuan, una multitud de figuras poderosas se reunía en silencio. El ambiente era solemne, casi sofocante. Xiao Tian, anciano supremo del terreno sagrado Yang Vacío. Chu Wuji, emperador de la dinastía Gran Sol. Xiao Huo, patriarca de la antigua familia Xiao. Todos los líderes que habían venido a invadir el terreno sagrado Taishuan estaban presentes. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Todos de pie, sin atreverse a emitir un solo sonido, ni siquiera respiraban con fuerza.
Estas fuerzas representaban el mayor poder de la desolación oriental, y aún así estaban paralizados. El santo, señor Taishuan, los había reunido para presentarles al joven señor Gumixo. Entonces, recibieron la noticia. Gu Chang'e venía del legendario reino superior. La revelación fue como un meteorito cayendo en el océano. Provocó olas gigantescas en sus corazones. El reino superior, un lugar misterioso e inalcanzable para los mortales. Un símbolo de poder absoluto y soberanía aterradora. Nadie había logrado ascender allí en los últimos 50.000 años. Para ellos el reino superior era solo una leyenda. Pero ahora, un joven señor había descendido desde ese mundo mítico para entrenarse en el reino inferior. Era como presenciar el nacimiento de una leyenda. Con razón el santo señor Taishuan se comporta con tanta arrogancia. Si nuestra secta tuviera la suerte de conocer a este joven señor, seríamos aún más arrogantes que él. Cao Tian, Chu Wuyi, Xiao Huo. Todos pensaban lo mismo, sentían envidia, celos y odio hacia el terreno sagrado Taishuan. Pero también agradecían no haber atacado de inmediato. Ascender era difícil, pero descender desde el reino superior era una hazaña aún más colosal. Todos comprendían que el origen de este joven señor no podía ser común. Era una existencia aterradora, a la que no debían provocar jamás. Ahora, todos estaban ansiosos por verlo. Querían contemplar el rostro divino del joven señor Gu. Capítulo 24. La herramienta cazatesoros. Temperamento aplastante. Pronto, todos en el salón quedaron atónitos. Ancianos poderosos, jóvenes prodigios. Todos abrieron los ojos de par en par al ver a un joven aparecer repentinamente sobre ellos. No hubo fluctuaciones. No hubo señales. Era como si no existiera. Como si fuera una ilusión. El joven tenía una expresión indiferente. Vestía de negro, sin adornos, pero su porte innato irradiaba una nobleza inalcanzable. Tras él se encontraba el santo señor Taishuan, reverente, y una mujer vestida de blanco, con un velo que cubría la mitad de su rostro. Su figura etérea captó de inmediato la atención de los jóvenes presentes. El santo señor Taishuan, la doncella sagrada de Taishuan, la número 1 en belleza de la desolación oriental. Con razón, saludamos al joven señor. Todos se inclinaron con respeto. La cortesía era extrema. Nadie se atrevía a mostrar la más mínima irreverencia ante esa figura imponente. Yao Tian, Chu Wuyi, Xiao Huo. Los titanes de generaciones pasadas estaban aún más impactados. La fuerza del joven señor era tan insondable que ni siquiera podían estimar su reino. Era como mirar al abismo y sentir que el abismo te devolvía la mirada. No hace falta tanta formalidad, Gu Chang'e, respondió con desgano. No le molestaba mostrar su rostro. Al contrario, le servía para poner en su sitio a las fuerzas que se habían acercado demasiado a Yechen. Para alguien como él, Yechen era trivial. Bastaba una palabra suya, y nadie se atrevería a asociarse con ese insecto. Después de todo, los que han alcanzado el Dao ayudan más que los que no. Gu Chang'e quería ver cuánto más duraría la fortuna de Yechen. Los representantes comenzaron a presentarse, intentando causar buena impresión. Pero Gu Chang'e no mostraba interés. Su expresión seguía indiferente. Mientras su mente vagaba por su panel de atributos, Yechen pronto sería aplastado. La píldora reunidora del espíritu inmortal que usó no era tan simple. Gu Chang'e había dejado una marca secreta en ella, usando una técnica del arte demoníaco devorador de inmortales. Yan Shi, en su estado actual, jamás podría detectarlo. Yechen no era más que una herramienta cazatesoros para Gu Chang'e. Mientras pues, todos lo observaban. Él simplemente bajaba los párpados y sorbía su té. Su temperamento era tal que mientras no sonriera parecía inalcanzable. Frío, intimidante, un temperamento aplastante. Al verlo así, todos en el salón se volvieron, aún más cautelosos. Nadie quería ofender a ese joven señor misterioso. Las grandes fuerzas comenzaron a halagarlo, preguntando por sus intereses, sus motivos para descender al reino inferior. Gu Chang'e disfrutaba cada segundo. Ser el villano era glorioso. Todos podían ver que la relación entre Su Ching'e y Gu Chang'e era la razón por la cual el terreno sagrado Taishuan se había aferrado tan fácilmente a su poder. Su título como la belleza número 1 no era exagerado. Su Ching'e era una hada en los Simoy de esos corazones de incontables jóvenes. Algunos ancianos comenzaron a preguntarse si tenían alguna descendiente igual de deslumbrante, pero al no encontrar ninguna, abandonaron la idea. No querían hacer el ridículo. En ese momento la mirada de Gu Chang'e se posó sobre una joven en la multitud. Se levantó y preguntó,
¿Cuál es tu nombre? Su excelencia, ¿me habla a mí? La joven respondió con voz temblorosa, llena de emoción. Sus ojos brillaban con admiración. Soy Wang Sue, discípula del Palacio de las Mil Flores. Todos la miraron con asombro. Ser interrogada por el joven señor era un honor inmenso, porque le resultaba familiar. ¿Nos hemos visto antes? ¿Qué relación tienes con Ye Chen? Gu Chang'e preguntó con tono plano. Ye Chen. Wang Jue se quedó sin palabras. Huer, el joven señor te ha hecho una pregunta. Su maestra estaba más nerviosa que ella, deseando que dijera algo que los beneficiara. Su excelencia, Ye Chen fue mi prometido. Rompí el compromiso hace 3 años. Cuando usted estaba en el borde de la región prohibida de las 10.000 bestias y mató a una bestia aterradora del reino señor conferido con un solo tajo, yo lo vi desde lejos. Me salvó con su gracia. Así que Wang Sue se obligó a calmarse y explicó. La ex prometida de Ye Chen, salvada por Gu Chang'e. Gu Chang'e escarbó en sus recuerdos y lo encontró. Su original había visitado esa región buscando una oportunidad fortuita. No encontró nada, pero dejó una impresión profunda en Wang Sue. Por eso lo admiraba tanto. ¿Mató a una bestia del reino señor conferido con un solo tajo? Todos en el salón contuvieron el aliento. Zhao Tian, Chu Wuyi y los viejos monstruos estaban aterrados. Sus cueros cabelludos se entumecieron. ¿Escucharon mal? ¿Qué clase de poder tenía este joven señor? Los ancianos del reino gran trascendente podían recorrer miles de millas. Los santos gobernaban tierras sagradas. Pero los señores conferidos eran casi inexistentes, invencibles. Encontrar uno requería adentrarse en regiones prohibidas como la de las 10.000 bestias. Eso significaba que ninguno de los gigantes de la desolación oriental podría resistir ni un solo tajo de Gimi. Chang'e, nadie dudó de las palabras de Wang Sue. Incluso su Ching'e quedó impactada. Por primera vez, comprendió cuán aterradora era la verdadera fuerza de Gu Chang'e. Ante él, la generación joven no era más que un grupo de hormigas. El horror se apoderó de todos. La reverencia hacia Gu Chang'e se profundizó. Que los cielos me protejan. Menos mal que no pregunté por Ye Chen. Mi nieta no debe acercarse jamás a él. Ye Chen está muerto. ¿Cómo se atrevió a ofender a semejante monstruo? El anciano supremo del terreno sagrado Yang Vacío sudaba frío. Agradecía al cielo por no haber cometido un error fatal. Capítulo 25. Hora de cambiar de mapa. La ambición de un puerro Lo ocurrido en el terreno sagrado. Taishuan sacudió toda la desolación oriental. Las grandes tierras sagradas, dinastías y clanes que habían marchado para sitiar el terreno sagrado no atacaron. En cambio, entraron dócilmente al salón del Santo Señor para rendir homenaje a un misterioso joven señor. La noticia era tan increíble que muchos cultivadores no podían creer lo que escuchaban, y entonces las piedras de imagen comenzaron a circular por toda la región, mostrando escenas del evento. Las fuerzas reunidas frente al terreno sagrado y luego inclinándose ante una figura vestida de negro. La verdad era innegable. Un joven señor había descendido desde el reino superior. El Siote mito se volvió realidad. La noticia se propagó como fuego salvaje, cruzando fronteras y encendiendo rumores por doquier. La desolación oriental está a punto de cambiar para siempre. Un joven señor descendiendo. Eso va contra el Dao celestial. Con razón todas esas fuerzas se volvieron gatitos mansos. Yo pensé que el terreno sagrado sería borrado del mapa. Qué suerte divina, aferrarse al muslo de semejante existencia. Y eso no es todo. Dicen que un discípulo interno llamado Ye Chen desafió al joven señor y fue aplastado como un perro. En tabernas, restaurantes y pabellones, los cultivadores reían y comentaban con entusiasmo. Ja, ja, ja. También escuché eso. Por celos, Ye Chen se atrevió a desafiar al joven señor frente a todos y terminó de rodillas como un perro callejero. Tsk, tsk. Cada sapo quiere comer carne de cisne hoy en día. La historia se volvió leyenda en menos de un día. En cada ciudad antigua, entre millones de cultivadores, el nombre de Gu Chang'e resonaba como un dios y el de Ye Chen como un bufón. En una ciudad antigua, un hombre de rostro pálido caminaba con prisa entre las calles. Sus puños crujían. Su expresión era sombría. Cada conversación que escuchaba era como una daga en el corazón. Su Qing'e, maldita traidora.
Gu Chang'e, te haré pagar este desprecio 100 veces. Era Ye Chen, disfrazado para escapar. La desolación oriental ya no era segura para él. Bastaba una palabra de Gu Chang'e, y todo el continente lo cazaría. Su plan, usar la matriz de teletransportación de la ciudad para viajar al Estado Medio. Comparado con la desolación oriental, el Estado Medio era vasto, misterioso, lleno de sex, tierras sagradas y montañas espirituales. Allí, las herencias abundaban. Gu Chang'e dominaba la desolación oriental, pero podría hacer lo mismo en el Estado Medio. Además, muchas familias antiguas del Estado Medio tenían vínculos con el reino superior. Algunos de sus ancestros habían ascendido. Ye Chen tenía un plan. Con su talento se uniría a una gran fuerza y se elevaría al cielo. ¿Gu Chang'e tiene respaldo en el reino superior? Pues yo también lo tendré. Haré que Su Ching'e y Gu Chang'e se arrepientan. Chen apretó los dientes con una sonrisa fría, pero había algo que lo inquietaba. Maestra, Yan Yi, su maestra, había estado extrañamente silenciosa desde el incidente. Solo intervenía cuando él estaba en peligro. ¿También ella pensaba abandonarlo? Ye Chen no podía aceptarlo. Medio mes después, una invitación del tercer príncipe de la dinastía Granxia, una reunión de jóvenes genios para discutir el Dao. Gu Chang'e tomó la carta que Su Ching'e le entregó, la leyó y perdió el interés de inmediato. Los genios del reino inferior no son más que hormigas. Jugar con Su Ching'e cada día era mucho más entretenido. Dicen que un antiguo emperador de la dinastía Granxia ascendió al reino superior. Y el tercer príncipe nació con un fenómeno celestial que se escuchó a 3000 millas. Su Ching'e explicó, mientras pelaba una uva de cristal espiritual con sus delicadas manos, y la acercaba a los labios de Gu Chang'e. ¿Granxia? ¿Estado Medio? Perfecto. Es hora de cambiar de mapa. Gu Chang'e se levantó. La vida se estaba volviendo demasiado tranquila, y sin Ye Chen para cortar, se sentía aburrido. Si sus cálculos eran correctos, Ye Chen ya debía estar en camino al Estado Medio. Todas las tierras sagradas, dinastías y familias antiguas partirán en 3 días para ese evento. ¿Desea acompañarlos, joven señor? Su Ching'e preguntó. Gu Chang'e lo pensó y asintió. Recordó que la familia de Viejo Ming estaba en el Estado Medio. Viejo Ming había ascendido desde allí hace 30.000 años. Era hora de que el villano se moviera al siguiente tablero. Capítulo 26. Ancestro minerador. Rumbo al Estado Medio. Old Ming había ascendido al reino superior desde el reino Asyur, el mismo reino inferior en el que se encontraba Gu Chang'e. Curiosamente, nunca había mencionado ese pasado. Fue el original quien escarbó en su historia y descubrió que Old Ming provenía del Estado Medio. Por eso Gu Chang'e le permitió acompañarlo en su viaje. Solo ahora, al escuchar a Su Ching'e mencionar el Estado Medio, Gu Chang'e recordó ese detalle. Con la identidad de Old Ming, moverse por esa región sería mucho más sencillo. Ching'e se encargará de organizarlo todo. Gu Chang'e asintió. Si Su Ching'e lo gestionaba, no había nada de qué preocuparse. Cuando ella se retiró, Gu Chang'e habló al vacío. Old Ming, ascendiste desde el Estado Medio hace unos 30.000 años, ¿cierto? Una onda de energía se agitó en el aire y la figura de Old Ming emergió del vacío. Con reverencia respondió: Mi señor, este esclavo efectivamente ascendió desde el Estado Medio del reino Asyur hace 30.000 años. Al llegar al reino superior no conocía nada y fui capturado por un cultivador poderoso que me convirtió en minero. Por suerte conocí a un anciano de la familia Gu. Gracias a él escapé de ese mar de sufrimiento. De no ser por su ayuda, este viejo habría muerto en las minas. Old Ming se emocionó al recordar. Muchos cultivadores del reino inferior veían la ascensión como una gloria, pero la realidad era cruel. Sin respaldo, los recién ascendidos eran esclavizados como obreros. Perdían toda dignidad y pasaban sus días extrayendo minerales espirituales. Para Old Ming, los clanes del Estado Medio que presumían conexiones con el reino superior solo aparentaban. Sus ancestros probablemente seguían picando piedra en algún rincón olvidado. Por eso, su gratitud hacia la familia Gu era inmensa. Partiremos al Estado Medio en 3 días. Podrás visitar a tu familia cuando estemos allí. Gu Chang'e sonrió con ligereza. Old Ming, tras descender al reino inferior, seguramente deseaba saber cómo estaban sus descendientes, pero no podía moverse sin permiso. Hasta ahora.
Gracias por su consideración, mi señor. No hace falta tanta cortesía, Olmin. Es lo mínimo que mereces. Gu Chang'e podía ser un villano destinado a aplastar a los hijos favorecidos del cielo. Pero no era un necio cruel. Old Ming no era un extraño. Este gesto no solo fortalecía su lealtad, también mostraba la magnanimidad de Gu Chang'e. Y él sabía aprovechar cada ventaja. 3 días después, un barco volador deslumbrante flotaba sobre el terreno sagrado Taishuan. Rayos brillantes y runas místicas danzaban a su alrededor. Columnas, de luz con pinturas majestuosas, pabellones imperiales envueltos en niebla inmortal, manantiales cristalinos, flores fragantes. El barco era una obra de arte flotante, construido exclusivamente para Gu Chang'e por todas las fuerzas de la desolación oriental. Y no fue barato. Cada centímetro del barco gritaba lujo y poder. Incluso los discípulos de las tierras sagradas quedaron boquiabiertos. Ni hablar de los cultivadores comunes. Vaya, sí que se esforzaron. Gu Chang'e soltó una risa. Aunque ostentoso, le gustaba. Es solo un juguete. Nada es exagerado si complace al joven señor. Los ancianos supremos, maestros de secta y patriarcas reían. Si Gu Chang'e estaba satisfecho, ellos también. Sabían que este joven señor no era de perfil bajo. Gastar tanto en su barco no era pérdida, era inversión. Joven señor, por favor. El santo señor Taishuan lo invitó a subir primero con reverencia. Era su perro más fiel. Y aunque eso se despreciaba, todos lo envidiaban. Gu Chang'e asintió y subió. Los demás lo siguieron, sin atreverse a caminar delante de él. Esta vez, los jóvenes más destacados del reino inferior partían al estado medio. El santo hijo del Yang Vacío, la doncella sagrada del Yang Vacío, el joven emperador del Gran Sol, el joven maestro de la familia Xiao. Todos eran élite. Pero ante Gu Chang'e sentían una presión 1000 veces más aterradora que la de sus propios ancianos. Algunos querían acercarse a conversar, pero el miedo los hizo tragar sus palabras. En comparación, Chu Xuan, el primer perro de Gu Chang'e, estaba en posición privilegiada. Ye Chen pronto será exprimido. ¿Quién será el próximo hijo favorecido del cielo? Gu Chang'e murmuró. ¿Qué se refiere, joven señor? Su Ching'e, masajeando sus hombros, se sorprendió por la frase. Ching'e, ¿quieres venir conmigo al reino superior? Gu Chang'e sonrió. En otros días, su Ching'e se habría emocionado, pero ahora su rostro no cambió. ¿No ha usado esa misma pregunta para aprovecharse de mí varias veces? ¡Qué aburrida! Gu Chang'e negó con la cabeza y la atrajo a su abrazo. Le encantaba ver su molestia fingida. Después de todo, no importa el lugar ni el tiempo. Molestar a una mujer siempre ha sido el pasatiempo favorito de los hombres. ¡Bum! El vacío se agitó. Huracanes estallaron, rayos de luz y runas místicas envolvieron el barco volador, que aplastó el espacio y se lanzó a toda velocidad, rumbo al estado medio. Capítulo 27. El monstruo antiguo. Toma el control. De apellido Lin. El estado medio era una tierra de prodigios, rica en ki espiritual, donde dragones ocultos y tigres agazapados esperaban su momento. Además de las tierras sagradas y grandes, dinastías que existían desde hace milenios, también albergaba clanes antiguos y familias legendarias. Criaturas ancestrales con bases de cultivo aterradoras habitaban las montañas sagradas. Con su poder, podían gobernar regiones enteras sin oposición y no solo humanos. El Estado Medio también era hogar de razas antiguas nacidas en eras inmemoriales. Academia del Dao Extremo, Ciudad Celestial Central, Estado Medio. Un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, escuchaban en silencio a su instructora hablar sobre cultivación. La maestra era una belleza vestida con ropas coloridas, su piel como jade lechoso, su cabello como nubes y su figura perfecta en proporciones. Llamarla hechicera deslumbrante no sería exagerado, pero ahora sus ojos se volvieron fríos como el hielo. Arrojó una tablilla de jade sobre la mesa de un joven dormido. Lin Tian, ¿cómo te atreves a dormir en mi clase otra vez? La ciudad celestial central era la más próspera entre los 8 dominios del Estado Medio. Allí se encontraban las sectas supremas y las ortodoxias ancestrales. La Academia del Dao Extremo, también conocida como la Academia de los Genios Celestiales, reunía a los talentos más prodigiosos de todas las fuerzas. Muchos santos señores, emperadores y patriarcas habían sido alumnos de esta academia en su juventud, pero en esta sala
Había una excepción. La maestra, furiosa, temblaba de rabia. Su mirada era puro desprecio hacia el joven que roncaba como un oso. Los demás estudiantes lo miraban con burla. ¿Quién dejó entrar a este desecho a la Academia del Dao Extremo? Es una vergüenza. Solo está aquí porque pertenece a la familia Lin y su hermana es una anciana de la academia. Pobre Lin Qiuhan. Tener un hermano tan inútil. El joven dormido era Lin Tian, famoso por ser el medio hermano de Lin Qiuhan, la anciana más joven y hermosa de la academia. Ella era perseguida por santos hijos, emperadores jóvenes. Su futuro era brillante, pero Lin Tian era famoso por razones opuestas, sin talento, sin esfuerzo, un desperdicio de chi espiritual. Dormía en clase como si fuera su cama personal, y aún así era más conocido que su hermana. Lin Tian, la maestra gritó y finalmente él despertó. Rey se niega a aceptar esto. Lin Tian se levantó confundido como si aún estuviera soñando. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Rey. ¡Qué payaso! ¿Qué clase de basura soñó ahora? Las burlas llenaron la sala. Lin Qiuhan estaba al borde de explotar. ¿Cómo se atrevía a preguntarle quién era? Pero Lin Tian parecía ignorarla. Reino Azur, Estado Medio, Ciudad Celestial. Ya veo, Lin Tian murmuraba para sí mismo. Su alma estaba en caos, pero pronto recuperó la compostura. Él, el dios rey asesino del cielo, había reencarnado. El inútil Lin Tian ya no existía. Ahora el supremo dios rey ocupaba su cuerpo. Había sido el más fuerte de su generación. Se decía que podía rivalizar con los cielos. Pero durante su tribulación de ascensión, cayó en una grieta espacial y murió antes de alcanzar el reino superior. Los cielos tuvieron piedad. Un rayo de su alma sobrevivió y tomó este cuerpo. Aunque algo le inquietaba, en su mundo original solo los dioses reyes podían ascender. Pero aquí, bastaba con alcanzar el reino falso dios. ¿No significaba eso que podría dominar este mundo fácilmente con sus recuerdos? Lin Tian sonrió con arrogancia. Aquellos que lo despreciaban pronto serían aplastados bajo sus pies. Incluso la obsesión de su predecesor con su hermana no era problema. Él la conquistaría. La haría suya. ¿Moralidad? ¿Relaciones de sangre? Para alguien de su nivel, eso era irrelevante. Lin Tian deja de sonreír como idiota. Si no alcanzas el reino del mar espiritual antes de fin de mes, serás expulsado. Ni tu familia te protegerá. Lin Qiuhan frunció el ceño. Lin Tian era hijo de una sirvienta sin talento y nadie lo quería en la familia Lin. Ella lo cuidaba por bondad, pero su falta de esfuerzo la decepcionaba profundamente. El reino del mar espiritual es tan impresionante. Puedo alcanzarlo en medio día. Lin Tian proclamó con arrogancia, mirando a los demás con desprecio. Lin Qiuhan solo negó con la cabeza. Ya no tenía esperanzas. Las risas estallaron en el aula. Todos pensaban que seguía soñando, pero Lin Tian los ignoró. Él había estado en la cima del reino Dios Rey. ¿Qué sabían estos niños? Pronto les cerraría la boca. ¡Boom! Una turbulencia espacial sacudió el cielo. Un barco volador apareció de la nada, cubierto de rayos sagrados y runas divinas. Había llegado al estado medio a velocidad vertiginosa. Las ropas de Gu Chang'e ondeaban al viento. Su cabello negro danzaba mientras observaba desde lo alto. Ding. Se ha detectado un nuevo hijo favorecido del cielo. El aviso del sistema lo sorprendió. ¿La fortuna de Ye Chen se había agotado tan rápido? ¿Un nuevo puerro para cortar? Viejo esclavo jamás pensó que volvería a pisar el estado medio. ¿Qué habrá sido de la familia que dejé hace 30.000 años? Old Ming murmuraba con nostalgia. Miraba las montañas, ríos y llanuras. Todo era diferente. ¿Sus descendientes aún existirían? ¿Ascendió desde el estado medio, señor Ming? Su Chingue preguntó sorprendida. Ella pensaba que Old Ming había nacido en el reino superior. Así es. Antes de ascender, este viejo esclavo fundó una familia Lin. Old Ming sonrió. Pocos sabían que su apellido era Lin. Capítulo 28. Alivio inmediato. Beneficios de aumentar el valor de fortuna. Old Ming, cuyo verdadero nombre era Lin Ming, ascendió al reino superior hace 30.000 años. Desde entonces se convirtió en el ministro de Asuntos Exteriores de la familia Gu, y con el tiempo todos comenzaron a llamarlo simplemente Old Ming.
En aquel entonces era apenas un cultivador del reino falso dios. Hoy era un imponente dios rey. Incluso en el reino superior su poder era respetado, pero en el reino inferior no podía liberar toda su fuerza. La voluntad del mundo lo restringía. Si lo intentaba, sería expulsado o atacado por el propio mundo. Ser un dios rey no significaba que podía ignorar las leyes del universo. Yo fundé la familia Lin con mis propias manos. Gu Chang'e asintió al escuchar la transmisión de voz de Old Ming. Al mismo tiempo se comunicó con el sistema. ¿Cuál es el valor de fortuna actual de Ye Chen? Había escuchado claramente el aviso del sistema. Al alterar la trayectoria original del mundo, el propio universo había intervenido para corregir el desequilibrio, y un nuevo hijo favorecido del cielo había surgido. Parecía que el papá celestial de Ye Chen estaba a punto de abandonarlo. Gu Chang'e sabía que los hijos favorecidos no seguían un solo molde. Cada uno tenía su cliché: el compromiso roto, el maestro misterioso, el linaje oculto. El sistema respondió: Ye Chen tiene 230 puntos de fortuna. Entonces el motivo por el que sufro el contraataque de fortuna es por tener menos fortuna que esos hijos favorecidos. Si mi valor de fortuna es lo suficientemente alto, ¿desaparecerá? Correcto. El contraataque de fortuna se disipa a medida que el valor de fortuna del anfitrión aumenta. Gu Chang'e reflexionó. Aunque Ye Chen era débil como un mosquito, eliminarlo le había costado esfuerzo. No por su fuerza, sino por la protección del Dao celestial. Gu Chang'e comenzó con solo 30 puntos de fortuna. Ye Chen tenía 500, 20 veces más. En términos de poder, el original de Gu Chang'e podía aplastarlo con un dedo. Pero el mundo lo protegía con coincidencias inexplicables. Y el original era el típico villano arrogante, obsesionado con la cultivación, incapaz de ver más allá. Un personaje perfecto para ser pisoteado por el protagonista. Incluso despreciaba a Ye Chen. Y por eso el mundo lo ignoraba. El guión era claro. No importa cuántas veces Ye Chen fallara, siempre sobreviviría. El mundo lo justificaría con suerte, coincidencias o milagros. Pero Gu Chang'e no era el original. Él conocía todos los clichés. No permitiría que Ye Chen se levantara después de ser aplastado. Gu Chang'e era una anomalía, y el Dao celestial no podía proteger a sus hijos favorecidos como antes. Por eso el mundo creó el contraataque de fortuna para equilibrar la balanza. Era como en los mitos de su vida pasada. La humanidad era la raza dominante. Quien intentara cambiar eso sería castigado por los cielos. Este mundo no era tan mítico, pero la lógica era similar. Los hijos favorecidos estaban destinados a alcanzar el Dao. Era la voluntad del cielo. Aunque Gu Chang'e disfrutaba cosechar fortuna lentamente, también sentía que lo limitaba. Y eso no le gustaba. Pero ahora, al pensar en eliminar a Ye Chen, ya no sentía peligro. Su valor de fortuna había aumentado lo suficiente. Y eso lo reconfortaba. Como dijo el sistema, cuando tu fortuna sea lo bastante alta, ni el Dao celestial podrá castigarte directamente. Solo podrá usar coincidencias para frenarte, pero no podrá fulminarte con un rayo divino. Gu Chang'e revisó su panel de atributos. Anfitrión. Gu Chang'e, identidad, discípulo verdadero del palacio Dao inmortal celestial. Linaje, corazón demoníaco. Hueso del Dao, cultivación. Señor conferido, etapa media. Habilidades místicas. Puntos de destino. 100 valor de fortuna, 120 oscuro. Tienda del sistema, abierta almacén. En los últimos días había ganado fortuna, puntos de destino, y había subido un pequeño reino en su cultivación. El códice Dao inmortal celestial seguía en la 7ª capa, pero su avance era ridículamente rápido comparado con otros santos hijos del reino superior. Era un villano supremo, con un dedo dorado que le permitía subir de nivel como si usara trucos en un videojuego. Usar puntos de destino. Era como hackear tus estadísticas. Aún así, Gu Chang'e se preguntaba qué implicaba tener fortuna oscura, pero por más que pensaba, no encontraba consecuencias. No recibía oportunidades celestiales, pero tampoco desastres divinos. Concluyó que la fortuna oscura era simplemente una señal de que él era una variable impredecible. No pertenecía a los 7 niveles de suerte: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y púrpura. Capítulo 29. Más que maravilloso. El ancestro regresa.
Gu Chang'e decidió no pensar demasiado en los asuntos del Dao celestial ni en los hijos favorecidos. Al fin y al cabo, seguía avanzando con fuerza, y no era ningún tonto. Sin importar qué tipo de protagonista apareciera, él sabría cómo aplastarlo, tal como hizo con Ye Chen. Aunque el Dao celestial lo protegía, Gu Chang'e lo había llevado al borde de la muerte. Incluso su Ching'e, la diosa que Ye Chen adoraba, rompió su relación con él y se convirtió en la mujer de Gu Chang'e. Y lo peor, la última esperanza de Ye Chen, su maestra Yan Yi, también acabaría perteneciendo a Gu Chang'e tarde o temprano. Tener todo bajo control era más que maravilloso. Gu Chang'e sonrió con satisfacción y descendió al nivel inferior del barco volador. Allí, el ambiente era mucho más animado. Los jóvenes talentos de la desolación oriental conversaban, debatían sobre el Dao, e incluso se enfrentaban en duelos amistosos. «Joven señor, ¿qué lo tiene tan sonriente hoy?». Su Ching'e lo seguía de cerca. Sus ojos, como gemas, parpadearon con sorpresa al ver esa sonrisa tan natural. Gu Chang'e rara vez sonreía así. Normalmente era profundo, impredecible, y le encantaba molestarla. Ya era costumbre que la provocara. No era un hombre honorable. «Algo bueno, naturalmente», respondió con indiferencia y luego preguntó: «Cuéntame sobre las fuerzas importantes del Estado Medio». En los últimos días, Gu Chang'e había notado que el valor de fortuna de su Ching'e había aumentado considerablemente, rozando los 400 puntos. Como resultado, el suyo también subió. Ganar fortuna sin hacer nada era demasiado bueno para ser verdad. Tras pensarlo, concluyó que su Ching'e ocultaba algún secreto, algo que elevaba su fortuna, pero no preguntó. Todos tienen sus secretos. Su Ching'e asintió. Había reunido información del Estado Medio, esperando que Gu Chang'e se lo pidiera. El Estado Medio se divide en 8 dominios. La ciudad celestial central es la más próspera. El evento del tercer príncipe de la dinastía Gran Xia se celebrará allí. Ese tipo de asamblea del Dao no está a la altura de su excelencia. Puede verla como entretenimiento. Chu Xuan intervino, acercándose al ver que Gu Chang'e había bajado. Muchos jóvenes prodigios escucharon con amargura. Habían esperado ese evento durante años, soñando con hacerse famosos. «No me interesa esa asamblea». Gu Chang'e no ocultó su desdén. Había venido al Estado Medio por otro motivo: cortar otro puerro. El nuevo hijo favorecido del 1900. Cielo. Era unos mocosos discutir el Dao. No valía su tiempo. Estado Medio, ciudad celestial central, familia antigua. Lin. La familia Lin era una de las más antiguas y poderosas del Estado Medio, fundada hace 30.000 años por un ancestro, que rompió el vacío y ascendió al reino superior. Gracias a ese legado, la familia Lin se mantuvo firme durante milenios. Incluso las grandes dinastías y tierras sagradas envidiaban su herencia. En ese momento, en el salón ancestral oculto, la luz de las velas parpadeaba, y una perturbación se sentía en el aire. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el gran anciano nos convocó al salón ancestral? Los líderes de la familia, todos con cultivos supremos, se reunieron con expresiones serias. Incluso el actual patriarca estaba presente. El gran anciano llevaba 10.000 años en reclusión. Muchos pensaban que había muerto. ¿Qué podía haber ocurrido para que los llamara? Todos miraban al anciano de aspecto infantil y espíritu vivaz. «Saludamos al gran anciano. ¿Por qué nos ha convocado?». Normalmente solo un evento que sacudiera el mundo justificaría tal reunión. ¿Acaso el gran anciano había alcanzado otro nivel y planeaba ascender? El anciano temblaba de emoción. Finalmente habló con voz entrecortada. «Hoy sentí el aura de nuestro ancestro. Es posible que esté regresando». El silencio se apoderó del salón. «¿Qué?». Todos quedaron atónitos. Luego, el asombro se convirtió en euforia. El ancestro que ascendió hace 30.000 años regresaba. Imposible. Ascender era difícil. Descender, casi imposible. 10.000 veces más difícil. ¿Acaso el ancestro había alcanzado un nivel tan alto que podía viajar libremente entre reinos? La idea los hizo temblar de emoción. Sus rostros se encendieron. Ese ancestro era una leyenda. Toda la gloria de la familia Lin se debía a él. Y si regresaba, el mundo entero tendría que inclinarse. Excelente, maravilloso. Con el regreso del ancestro, nuestra familia se elevará aún más. Debemos anunciarlo. Todas las fuerzas del Estado Medio vendrán a rendir homenaje. La dinastía Gran Xia, la tierra sagrada budista,
todos se postrarán ante nosotros. El gran anciano sonrió satisfecho. Bien, 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 preparen una celebración para recibir al ancestro. La familia Lin está a punto de entrar en una era aún más gloriosa. Capítulo 30. Temblores en el Estado Medio. La desgracia del Dios Rey. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la noticia del regreso del ancestro de la familia antigua Lin desde el reino superior se propagó como fuego salvaje por toda la ciudad celestial central. Ni siquiera los intentos de la familia Lin por suprimirla pudieron evitar que se filtrara a cada rincón del Estado Medio. La ciudad entera parecía un caldero a punto de estallar. Cultivadores, clanes, dinastías, todos estaban conmocionados. ¿El ancestro de la familia Lin? ¿Aquel que había ascendido hace 30.000 años tras romper el vacío? ¿Ahora regresaba? La magnitud de esta revelación era inimaginable. Las fuerzas hegemónicas enviaron espías por doquier para confirmar la veracidad del rumor. Aunque el Estado Medio se preparaba para la conferencia del Dao de los Genios Celestiales, este evento eclipsó todo. Los movimientos de la familia Lin confirmaron la verdad. Sus miembros regresaban apresuradamente, como si esperaran recibir a una figura legendaria. Y entonces, muchos recordaron los rumores de la desolación oriental. Un joven señor descendido del reino superior. ¿Podría estar relacionado? Incluso la dinastía Granxia, la tierra sagrada budista y la tierra sagrada Yin-Yang enviaron emisarios para solicitar audiencia con el ancestro. Ellos también tenían ancestros que habían ascendido y querían saber si seguían vivos. El Estado Medio se llenó de corrientes oscuras. Mientras tanto, un barco volador majestuoso aterrizaba cerca de la ciudad celestial central. Los representantes del Estado Medio ya esperaban a los genios de la desolación oriental para la conferencia. Pero Guchangge y Suqingge se dirigían a la familia que Old Ming había fundado hace milenios. En una ciudad antigua del Estado Medio, un joven de rostro frío y un anillo de bronce en la mano se detuvo al escuchar la noticia. Sus ojos brillaron con odio. Yechen había viajado desde la desolación oriental, y no solo no sufrió, sino que recibió oportunidades inesperadas. Alcanzó el reino trascendente de un solo salto. Incluso se hizo hermano jurado del santo hijo de la tierra sagrada budista. La humillación del pasado parecía borrada. La familia Lin tiene una herencia profunda, pero tú tienes secretos que deben protegerse. Si alguien detecta una anomalía, serás el blanco. La voz fría provenía del anillo. Era Yan Yi, aún vestida de rojo, sentada en el vacío. Aunque su relación con Yechen se había fracturado, sus constantes disculpas la ablandaron. Pero él seguía obsesionado con Guchangge y no escuchaba razones. Maestra, no se preocupe. Tengo asuntos más importantes. No iré a la familia Lin. Yechen sostenía un fragmento antiguo. Lo había comprado en un puesto callejero y parecía contener la ruta hacia unas ruinas olvidadas. Tras días de estudio descubrió que estaban cerca. Nadie las ha encontrado. Deben estar llenas de oportunidades. Cuando alcance el reino gran trascendente, podré enfrentar incluso a los del reino santo. Guchangge, Suqingge. ¡Ja! Sonrió con desprecio. Para él, Guchangge no podía estar más allá del reino santo. Una vez que él ascendiera, aplastaría su talento prodigioso. Después de todo, Guchangge era solo un mimado que creció entre tesoros y píldoras. Yechen había sobrevivido a la muerte. Él era el verdadero genio. Con esos pensamientos salió de la ciudad rumbo a las ruinas, en un patio de la familia. Lin, un joven de rostro común y mirada helada, se concentraba en refinar una medicina. Usaba un abanico de junco para controlar el fuego bajo el caldero. Me faltan 3 hierbas para completar la píldora espiritual de templanza del origen. ¿Quién diría que yo, el dios rey más fuerte de mi generación, estaría mendigando ingredientes? Era Lin Tian. Sacudió la cabeza. Bah, si los cielos me dieron otra oportunidad, no me rendiré por nimiedades. Primero debo fortalecer este cuerpo patético que ni siquiera alcanza el reino del mar espiritual. Recordó su arrogante promesa de romper ese reino en mediodía, y ahora ni siquiera tenía materiales. No era su culpa. ¿De qué sirve ser descendiente directo de la familia Lin si ni siquiera puedo pedir ingredientes? Este chico fue humillado, despreciado, y ni siquiera tiene derecho a pedir recursos. ¡Qué vida tan miserable! Recordó las miradas de burla cuando pidió materiales. Lo trataron como basura. Él, el dios rey asesino del cielo. Ridiculizado. ¿Refinar medicina? No podrás ni encender el fuego, le dijeron. Darte ingredientes sería desperdiciarlos. Se burlaron. Su rostro se oscureció.
Nunca había sufrido tal humillación. Y entonces, pasos se escucharon en la entrada. 2 adolescentes entraron. Lin Tian, ¿qué haces aquí? El patriarca ha convocado a todos para rendir homenaje al ancestro. ¿Ahora quieres refinar píldoras? ¿Te has visto en un charco de orina? Primero aprende lo básico. Ambos se burlaban. Aunque Lin Tian era el hijo más despreciado del patriarca, seguía siendo un descendiente directo. No podía faltar al regreso del ancestro. Su expresión se volvió sombría. ¿Rendir homenaje? ¿A ese ancestro? ¿Era siquiera digno? Dicen que vino acompañado de un joven señor, con un origen aterrador. Incluso el ancestro le muestra respeto. Sí, su origen es inimaginable. Los dos ignoraban por completo la mirada de Lin Tian y seguían hablando.